Buen día para todos fieles de las 64 casillas, mis amigos de ajedrez estelar. Hoy volvemos al estudio intensivo de nuestro amado juego, volvemos al estudio intensivo en las arenas de las 64 casillas, de la mano de una partida, de un modelo de ataque del gran maestro David Bronstein, quien juega contra Samikovsky en este caso. En su libro Aprendiz de Brujo dice que fue la única vez que jugaron entre sí y explica una historia que, bueno, que hasta el momento, a pesar que los dos, tanto Bronstein como Samikovsky, ambos habían nacido en Kiev y Samikovsky era un jugador muy fuerte, nunca se había dado que habían jugado entre ellos y, bueno, esta fue la única vez que jugaron en Leningrado en 1970. Bueno, vamos a ver entonces la partida. Se trata de una defensa Caro-Kann, un modelo de ataque muy interesante contra la Caro-Kann, uno más de los tantos que podemos encontrar, pero vean que en este caso Bronstein juega C3, que es una jugada alejada de los caminos principales, y lo más correcto, bueno, no lo más correcto, sino lo que más veces se ha jugado es caballo G5 en este momento, que puede tener algunos trucos o algunas situaciones donde si el negro juega H6 se puede jugar de hecho caballo E6, donde no es posible capturar por causa de dama H5 mate, ¿sí? O bueno, G6 y después el mate. Entonces lo principal para el negro acá es caballo GF6 y alfil D3, E6, caballo GF3 y todavía existen algunos trucos en esta posición. El negro tiene que jugar alfil D6 y pienso que esa variante, a pesar que el blanco puede quedar tal vez un poquito mejor en muchos casos, es perfectamente jugable con las negras, ¿no? Existe otra que es H6, que bueno, se las voy a mostrar brevemente, donde puede aparecer la jugada caballo por E6. Un sacrificio muy interesante que estaría forzando después de F por E6 y este jaque a dejar el rey negro en E7, ¿sí? Con el rey negro en E7 ya el blanco se va a enrocar tranquilo y van a seguir jugadas tales como torre E1 o tal vez E4 y es muy difícil para el negro desarrollarse porque existe una especie de suerte de mal circular. ¿Sí? Vean lo siguiente, necesitamos sacar este alfil, eso sería ideal para el desarrollo, piensa el negro. Entonces para sacar este alfil lo que tendría que hacer sería mover el rey, pero para mover el rey no tengo disponible ninguna de estas dos casillas. ¿Por qué? Porque está este alfil. Entonces lo tendríamos que echar. Pero ¿qué pasa? Si lo echamos con el caballo, en realidad no podemos, porque justamente está el alfil que queremos desarrollar. Entonces en realidad el negro tiene un embutido terrible ahí en el centro del tablero y el rey N7 que está realmente mal. Justamente a causa de eso, ¿no? De esa situación que les explico, que el alfil en G6 es una pieza verdaderamente formidable y por supuesto que el blanco no la va a sacar, ¿sí? Por ejemplo, contra dama B6 intentando escapar con el rey, bueno, va a seguir torre E1 y si el rey se escapa ya van a ir cayendo peones y la realidad es que el blanco en este momento tiene un ataque muy fuerte, ¿sí? Está mejor. Bueno, podría haber sido una posibilidad, lógico que en ese nivel el negro posiblemente hubiera hecho alfil D6 y no H6. Pero lo que ocurre en la partida es otra cosa. Contra caballo D7 Bronstein no juega caballo G5, que es la principal, sino que juega C3 y sigue el desarrollo tranquilo. Ahora vean que caballo G5 no tendría mucho sentido en este momento porque H6 ahora estaría bien, donde el blanco ya no tiene más ese truco de caballo E6 porque el jaque está defendido y el negro lo podría capturar. Entonces, siendo así, caballo G3 parece que está bien, E6, caballo F3, alfil E7, alfil D3, C5. Una jugada que está bien, para intentar ir activando este alfil. Posiblemente se puedan llegar a planear algunos cambios en el centro del escenario donde pueda llegar a quedar un peón aislado, tal vez el blanco pueda tomar de pieza. Bueno, C5 está bien, es una ruptura correcta, todavía no captura. Si captura el blanco va a tomar de peón, que parece ser lo más correcto, ¿no? Pero juega en roque. Y viene caballo E5, dama C7, un desarrollo bastante natural, ¿no? La dama N2 en estas posiciones está bien, porque además de salir de la columna semiabierta, está mirando una casilla muy interesante que es E4, donde
como vamos a ver más adelante, puede conjugar con otras piezas. Va a terminar sincronizando en la posición después de B6, F4 y acá el negro juega torre E8, que es una jugada dudosa en realidad. Torre E8 es delicado, es fino, pero vamos a ver que no está bien. ¿Sí? El negro tendría que haber jugado alfil B7, posiblemente con la intención de jugar contra caballo E4, simplemente este cambio, y bueno, tal vez en este momento caballo F6 o C por D4. Parece que es una posición equilibrada porque todo este espacio y este centro del blanco, a lo que se simplifica la posición, no parece ser opresivo realmente. Entonces tal vez contra alfil B7 Bronstein hubiera jugado F5. Pero vemos que en lugar de alfil B7, donde, bueno, como decíamos, tal vez F5 sea más correcto que caballo E4, que tiende a cambiar piezas, en lugar de eso juega torre E8, que no está bien, porque ahora este punto empieza a quedar comprometido. Por ahora solamente lo estoy atacando con el caballo y no hay táctica, ¿sí? Porque contra caballo por F7, rey por F7, no voy a tener ni esta captura, ni este jaque, ni nada. Pero vean ahora caballo E4, que juega Bronstein, que está bien, porque si el negro captura y yo capturo, ahí vemos que la dama quedaría mirando a la torre de A8 y al peón de H7, una doble amenaza delicada. Entonces, bueno, por otro lado, si no lo puede tomar, el caballo parece estar intentando ir hacia G5, y ya un caballo en G5 va a ser muy peligroso en esta posición, como una pieza de ataque, porque no solo estaría atacando F7 ahora que la torre se retiró, sino que también estaría mirando el punto E6. De hecho, por ejemplo, contra alfil B7 en este momento puede seguir caballo G5, y también habría que mirar en algunas hipótesis la captura y caballo G5. En este caso, caballo por F7 no sirve porque el negro no va a jugar rey por F7, que lo dejaría perdido después del jaque y dama por E6, sino que tendría condiciones de hacer una jugada intermedia, como por ejemplo caballo por E4, tal vez, o alfil por E4, simplificar primero el caballo molesto, que es la pieza que va a ir para G5, y después sí capturar. Pero bueno, a pesar que no sirve en este orden, caballo G5 en este momento sería muy fuerte, posiblemente lo esté obligando al negro a tener que volver de torre, y ya son muchos tiempos de más en el ataque, ¿sí? Y los caballos, bueno, siguen mirando y presionando estos dos puntos que son vitales en el ataque. Entonces juega H6. Y de todas formas Bronstein juega caballo G5. Aparentemente no se enteró o no le importó que su rival le había jugado H6, y de todas formas va para G5 para atacar este peón. ¿Qué pasa si captura el caballo? Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué caballo G5? ¿Por qué puedo ir igual? Bueno, si captura, acá vemos que después de F por G5, este peón atacando el caballo de F6 compromete mucho la posición. ¿Sí? Por ejemplo, si caballo D5, dama H5, te voy a estar amenazando F7 y H7 y no lo vas a poder defender todo, ¿sí? El ataque del blanco es ganador. Por ejemplo, puedo estar amenazando este jaque y dama H8 mate, y también puedo estar amenazando este jaque y caballo G6 mate, otra figura, o también puedo estar amenazando capturar y el alfil, y bueno, tengo las cuatro piezas en línea directa con el rey enemigo. Por otro lado, dejar este caballo tampoco tendría mucho sentido. Por ejemplo, una variante que estaba mirando era esta, C por D4, donde para el blanco inclusive más fuerte que capturar este caballo es caballo por F7, y después capturar si se da la situación. Por ejemplo, contra rey por F7, en realidad todavía no lo va a capturar, sino que tiene este jaque en H5 en este caso. Y vean qué figura curiosa que se da contra rey F8. Contra rey F8 aparece dama H8 jaque, donde el caballo no puede tapar porque está clavado, y contra rey F7 el mate de peón seco y fulminante, ¿no? Una figura, la verdad, muy bonita, por lo menos para mi gusto. Y bueno, si el rey se va para G8, entonces en este caso sí capturo el caballo porque estoy amenazando también la torre y el alfil de 7, ¿sí? Además de dama H7, y tengo un festival en el ataque, ¿sí? Está muy bien el blanco. Entonces,
bueno, opta por jugar torre F8, no captura al caballo, no le gustó. Y Bronstein duplica la apuesta y juega caballo G6. Increíble jugada, increíble que sea cierto. Vamos a ver que ahora la captura de este caballo directamente no se puede considerar porque caballo por E7, te vas de rey. Tenemos las piezas, la misma cantidad de piezas cada uno y de vuelta aparece F por G5 que amenaza al caballo y amenazó pasar la dama. Y bueno, el rey le voy a dar mate en poquitas. La que tendríamos que evaluar sería esta captura de caballo. ¿Qué pasa si el negro captura? Y acá estaba viendo una variante, ya que Bronstein en su libro Aprendiz de Brujo no comenta mucho. Estaba viendo una variante que es dama por E6 jaque y cuando el rey se va a capturar. Entonces H por G5, F por G5, de vuelta amenazando el caballo, y contra caballo H7, cambiar la torre, no se puede comer con este caballo porque está clavada la dama, y contra caballo H por F8, dama E4. Miren qué jugada discreta, pero a la vez fuertísima, porque por un lado te estoy amenazando la torre, y por otro lado te estoy avisando que estás perforado por las casillas blancas. Vean que, por ejemplo, contra alfil B7, este jaque, y si rey G8, alfil C4, ¿sí? No habría manera de tapar en ninguna de estas casillas. Habría que empezar a sacrificar piezas y la posición del negro sería un desastre porque ya con caballo E6 mínimamente estoy recuperando la pieza, tengo peones de más y sigo con ataque, ¿no? Y si caballo H7, bueno, el blanco puede jugar alfil por G6 y presionar el caballo de vuelta, por ejemplo, caballo de F8 y alfil por H7 y G6, ¿no? Y ahí el ataque termina venciendo. Bastante largo para ver, posiblemente Bronstein haya calculado todo esto, pero intuitivamente ya es una posición que tiene pinta, ¿sí? Caballo G6 es esa jugada que me arriesgaría a decir que no hace falta ver toda esa variante completa, ¿sí? Estamos viendo que las piezas están actuando encima del rey. Bueno, aunque no vea toda la variante, aunque vos no veas toda la variante, en una situación así, lo que te aconsejaría es tener confianza en la posición, ¿sí? Lógico que se tienen que dar algunos factores como la iniciativa que tendríamos después de F por G6 y dama por E6 jaque, la presión de una segunda y tercera pieza, ¿sí? Vemos que el alfil y el caballo están actuando, el alfil de E7 está colgado, bueno, hay muchas cositas que lo motivan al negro a no capturar ni este caballo ni este caballo. Entonces piensa, bueno, ahora que el caballo vino a atacar la torre, me voy, porque este peón de F7 ya no está amenazado, entonces voy a torre 8. Y ahora, por ejemplo, si juega caballo E5, posiblemente vuelva a jugar torre F8 y ofrecería tablas, pero Bronstein triplica la apuesta esta vez y juega caballo por E6. Una locura esta partida, le está amenazando la dama y eso es lo que evita que se coman este caballo. Y caso F por E6, acá estaba viendo que se podía llegar a dar una figura muy parecida a la del mate de Philidor después de dama por E6. Única casilla es H7, no tiene otra, entonces caballo E5 jaque, única va a seguir para H8, caballo jaque, rey G8, caballo por H6 jaque y contra rey H8, dama G8 jaque. Vean que es parecido al Philidor, solamente que en lugar de tener un peón, el blanco tiene controlada la casilla H7 con el alfil. Entonces sería parecido o igual al mate Philidor o mate de Lacoste, como también es conocido, con ese detalle, ¿no? Muy elegante también esta figura posible, pero el negro juega dama de 6 y dice, bueno, todavía te amenazó los dos caballos. Y ahora Bronstein definitivamente lo deja todo en las arenas y juega F5 para decirle al rival cómo hacer el caballo que quiera. Yo voy a desarrollar el alfil, voy a jugar alfil F4 y ganar tiempo. Bueno, acá juega F por G6, posiblemente caso que se hubiera comido el otro caballo sería bastante parecido, ¿sí? Alfil F4, por ejemplo, con la diferencia que vemos que contra dama D5 aparece alfil C4 y alfil por E6 o F por E6. Bueno, hay mucho ataque, de última van a ser dos peones por la pieza, pero el blanco está avanzando y con un dinamismo enorme en la posición.
come este caballo, que en realidad parece un poquito más correcto, para obtener algunas casillas nuevas para el rey. Acá juega dama c6, Bronstein ataca a la dama, no tiene muchas casillas, juega dama e4 intentando cambiar, Bronstein cambia, también no tiene problemas, está con una pieza de menos en este momento el blanco, pero va a jugar f por g6, que posiblemente ya se podía jugar caballo c7 directamente. Tal vez la idea de las blancas es evitar alguna posible variante donde tengamos que capturar esta torre, nos capturen este peón y el negro pueda llegar a quedar con una calidad de menos y resistir. Porque vemos que por ahora hay una pieza de ventaja para las negras. Cuando me coma la torre voy a tener una calidad de menos, pero mientras haces eso yo puedo comer, por ejemplo, este peón o tal vez este peón. Y bueno, jugó f por g6 primero, juega f por g6 y sigue amenazando caballo c7, que por otro lado no se ve cómo se puede evitar, muy fácil. Una jugada interesante acá era alfil d6, y acá podría ser torre a e1, ya que si torre por e6 puede aparecer una jugada como alfil c4 interesante clavando la torre. Vean que en este momento hay dos piezas de menos, yo solamente tengo los dos alfiles y puedo tener los dos alfiles y los dos caballos, pero aún así, por ejemplo, contra caballo de f6 para defender esta torre, este estaría colgado. Y bueno, cuando captures puedo capturar la torre con jaque, o por ejemplo si jugás alfil de 7, por decir alguna, puede venir torre por f6, donde este está clavado, y si capturas de caballo también voy a capturar la torre, y contra la captura de peón puedo capturar de torre, ¿sí? Y seguir presionando en e6, donde el negro ni siquiera tiene la posibilidad de jugar rey f7, va a tener que traer esta torre y quedarse ahí un poquito agarrado hasta que el blanco decida tomar. Y este final lo favorece mucho al blanco, ¿sí? Captura, rey g7 para desclavarse, acá te cambio, y bueno, queda en un final. Si bien hay alfiles de distinto color y el negro puede luchar, bueno, son muchos peones, el blanco está ganado, tiene ventaja decisiva. Bueno, estas eran algunas posibilidades. En lugar de eso juega caballo de f6, ¿sí? En lugar de alfil d6, que hubiera sido interesante también, juega caballo de f6, permite caballo c7, ahí juega alfil d7, se cambian y ahora, todavía con una pieza de menos, Bronstein no captura ninguna torre, sino que lo que hace es jugar torre a e1, amenaza el caballo, aumenta la apuesta otra vez, caballo de f6, caballo por a8, torre por a8, y ahora materialmente tengo una torre y dos peones por dos caballos. Pero miren lo que encuentra Bronstein. Posiblemente esto es fruto del cálculo, lo que viene a continuación, ¿sí? No es magia ni nada de eso. Torre por e4 y torre e1. Y de vuelta va a recuperar las piezas, es decir, acá captura un caballo y después de caballo por e4 con torre e1 está ganando una pieza. Entonces va a quedar finalmente en el final. Vean que la torre captura y justo defiende el alfil y ya queda en el final con dos peones de más. Es curioso que después de todas las piezas que sacrificó y todas las veces, ¿no?, que fue sacrificando piezas a lo largo de la apertura y del medio juego, termine en este final con dos peones de ventaja. El final continúa así y las blancas ganaron en poquitas jugadas más. Come también el peón de c5 y bueno, puede comer acá, pero los peones del flanco de dama se van a ir solos. Espero que les haya gustado esta producción del gran maestro David Bronstein. Los quería invitar a que conozcan la Academia de Ajedrez Estelar que está por inaugurar próximamente. Les voy a dejar un link en la descripción para los que estén interesados en estudiar con el gran maestro internacional Roberto García Pantoja y conmigo. Vamos a estar con un equipo de trabajo limitado, la cantidad de jugadores va a ser limitada, la cantidad de estudiantes que va a tener esa academia, y bueno, es un proyecto que estoy muy contento de poder compartir con ustedes y de poder desarrollarlo con un jugador tan grande, tan magnífico como en realidad lo es mi gran amigo Roberto García Pantoja, gran maestro cubano y un fuertísimo jugador con quien hemos estado hablando estos días sobre cómo sería el proyecto, cómo sería el entrenamiento que vamos a llevar a cabo, cuáles son los ejemplos. No estos días, la verdad ya hace varios
varios meses que venimos hablando un poquito cada día de cada cosa, discutiendo ejemplos, este sí, este no, este es muy difícil, este tal vez para un nivel más elevado y bueno, compartiendo entre nosotros nuestra experiencia como entrenador. Espero que les haya gustado la partida y quien tenga interés en la Academia de Ajedrez Estelar puede comunicarse conmigo o con él mismo y hablar al respecto. Ahí le daremos el cronograma y le explicaremos cómo funciona todo. Un fuerte abrazo para todos y gracias por mirar Ajedrez Estelar. ¡Chao!